vamos, muy duros, y sobre todo la gente le ha tenido que poner la cara muy roja a usted para obligarla a dimitir. Y aún a día de hoy, para vergüenza de cualquier persona decente, está cobrando un sueldo en el Parlamento valenciano. Así que, por favor, le pido que le eche un poquito más de dignidad a su cargo, porque aspira a gobernar este país. En cualquier caso, vamos a seguir con la comparecencia y es el turno ahora del Grupo Parlamentario República. El señor Rufián té la paraula cuando considere. Tiene la palabra el señor Rufián cuando lo considere. Muchas gracias, presidenta. Una previa que no busca ningún tipo de interlocución, pero yo creo que también estamos para esto. El compareciente ha mentido muchas veces, pero hay 5 o 6 mentiras flagrantes que me gustaría destacar. Estoy convencido que la buena prensa lo hará, pero conviene también decirlo desde aquí. La primera, el compareciente ha dicho que la Confederación Hidrográfica del Júcar no había avisado. Es mentira, avisó a las 11:45 y a las 12:20 del mismo día. 5 horas después, el CECOPI se instaura, que es de única responsabilidad de la comunidad autónoma. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera hecho caso, en este caso, a la Confederación Hidrográfica del Júcar? Segunda mentira, él ha dicho que le encantaría saber de los mensajes entre Mazón y el presidente del Gobierno. Bueno, quizá a mí también. Primero decir que era imposible hablar con Mazón durante 5 o 6 horas porque estaba donde estaba. Entonces hablaba en tal Cuenca, que era su jefe de gabinete. Es imposible saber los mensajes entre el entorno de Mazón y el presidente del Gobierno porque el señor Cuenca, sorpresa, ha formateado su móvil. La tercera mentira que ha dicho el compareciente, además con bastante morro, es que él nunca ha cambiado de teléfono. Bueno, en una rueda de prensa hace unos días dijo primero esto y literalmente a los 5 minutos que sí, había cambiado de teléfono. Sorpresa, porque se lo había estropeado. Qué casualidad. La cuarta mentira que ha dicho el compareciente es que tiene interés en saber la verdad. Pero ha tardado 1 año en entregar sus mensajes a petición de la jueza. Por cierto, en plena Nochebuena. Vaya regalito para las víctimas. ¿Cómo puedo entregar los mensajes antes de que me los pida? No busco ningún tipo de interlocución. La quinta mentira... Este señor me está llamando mentiroso. Señor Feijóo, tendrá tiempo para contestar lo que usted considere. Déjele que acabe, por favor. La quinta mentira es que dice... Primero ha dicho, que es bastante habitual el señor Feijóo, primero ha dicho que en el CECOPI no había ningún... primero ha dicho que había miembros del Gobierno del Estado, por videoconferencia, como si fuera menos a estas alturas de la película. Y luego ha dicho que no había. O sea, lo ha dicho en la misma intervención. Y sexta mentira, quizá la más grave. Ha dicho que el Gobierno de la Generalitat ha pagado el 90 y pico % de las indemnizaciones. Es mentira. Es mentira. Ha pagado un total de 0 indemnizaciones a las víctimas de la Dana. Lo que ha pagado son gastos materiales, coches, desperfectos en casas. Pero ¿saben por qué no ha pagado ni un duro a las víctimas de la Dana? Por las vidas que no tienen precio, de sus familiares. Porque no las reconoce como víctimas. Porque el Gobierno de la Generalitat aún no ha hecho un decreto reconociendo como víctimas a los familiares de la Dana. Dicho esto, empieza esto. Primera pregunta. Se lo voy a poner fácil, señor Feijóo, ya que habla tanto de socios. ¿Cuál cree que es la responsabilidad de los socios, de los supuestos socios, del Gobierno del Estado español en la gestión de la Dana? Es una cuestión previa. Dice que el presidente de la Confederación informó, sí, efectivamente. Informó que estaban bajando el cauce. Tengo poco tiempo, señor Feijóo. Le pido que me responda a la pregunta. Yo tengo el mismo que usted. Es una previa. Usted ha dicho que yo he mentido y le pido que responda a la pregunta. Oiga, mire, si usted me dice que yo he mentido y yo no tengo derecho a desmentirlo, entonces aquí he venido. No, señor Rufián. Mire, es muy entrañable ver cómo usted es el colaborador necesario del Gobierno de España. De acuerdo. Ese es el papel de los socios. Supongo que usted está buscando a lo mejor ser candidato al Gobierno de España, pero eso es su problema, no es el mío. Yo lo que sí le tengo que decir es, mire, la información... No es de cuñado. Si se habla...
Pero, ¿cuál es el papel primero de los que se habla es en su partido, tenga usted cuidado. Pero digo que, mire, la información de la Confederación era que los cauces estaban bajando. Vale. ¿Cuál es el papel de los socios? Segundo, Presidenta. No, que como que cambié de teléfono. Pero si el que dije que cambió de teléfono fui yo y dije, cambié de teléfono y no borré ningún mensaje. Señoría, ¿cómo puede decir usted que si no he entregado mis mensajes en Navidad, si es cuando me los pide la jueza? Pero se puede ser más demagogo. Señor Feijóo, contéstele, ¿Pero a quién quiere que le entregue yo los mensajes? Venga, de acuerdo. ¿Qué papel? ¿Quiere usted decirme a quién le tengo que entregar yo mis mensajes? Si no es en el momento en el que me lo piden, y realmente yo si quiere que se sepa ¿Usted tenía algún mensaje durante aquella noche, señoría, con alguien? ¿A usted le interesaba lo que estaba ocurriendo con los compatriotas de Valencia? Mire, señor Mazón, señor Feijóo, no se puede ser muy valiente con un presidente autonómico dimitido y muy cobarde con un presidente del gobierno al que usted sigue apuntando, sigue apoyando y sigue defendiendo. Vale, de acuerdo. Señor Feijóo, vamos a centrarnos en la contestación, por favor. Le ha preguntado concretamente. Porque es que, vamos, no hace falta ser muy espabilado. Está intentando que esto pase lo más rápido posible. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué papel tenemos los socios en todo esto de la Dana? Apoyar al gobierno, ser cómplice del gobierno, ser encubridores del gobierno y no tener ningún interés en saber realmente cuáles son las competencias del gobierno de España. Perfecto. Vale. Ah, bueno, y la segunda, y por supuesto echarle la culpa al PP. Sí, vale. Claro. Sí, cada vez que hay una de desgracia acuerdo, con muertos, de acuerdo, si se está gobernando el Partido Popular es por culpa del PP. Y cada vez que la hay gobernando el Partido Socialista es también porque estamos hablando de Vox. Estamos hablando Estamos hablando de socios. Estamos hablando de socios. Silencio, por favor. Les recuerdo que la Generalitat Valenciana estaba gobernando el PP en exclusiva. ¿Tampoco se lo sabe usted eso? Hasta antes de ayer gobernaban con Vox. ¿Qué opina de que Vox robe dinero de las donaciones? Mire... No. Y el agua no moja, tampoco. ¿Qué opina? Mire... Si Vox ha elegido a Pérez Llorca, ¿cómo me dice que Vox no pinta nada? Es increíble. Oiga, de verdad, ¿qué tipo de corrupción le interesa a usted? A mí toda. ¿Sí? ¿Y a usted? ¿Usted cree que le interesa toda? A mí toda. Pero si usted mantiene al gobierno acusado por más casos de corrupción de la historia democrática de nuestro país, señoría. Pero ¿qué tipo de corrupción le interesa a usted? De acuerdo. Esto ya no solamente es una corrupción económica que usted ampara, sino que sus manifestaciones también son corrupción política, señoría. Y se lo vuelvo a reiterar. Decir esto en esta sede no es de recibo. Yo, cuando habla de corrupción, le escucho porque siempre he escuchado a los expertos. Señor Rufián, tiene la palabra. Gracias. Le pido, por favor, porque entre estos y vamos, el tiempo va a volar. Le pido, por favor, que vaya parando, que me dé un poco de vidilla al final, porque si no... Vale. ¿Usted cree... ¿Me dejan hablar? Pero que no está en el bar, ¿eh? ¿Quieren guardar silencio, por favor? ¿Usted cree que el PP respeta a las víctimas? Mire, yo me he reunido con las víctimas que han querido venir a mi despacho. Usted se ha reunido con dos plataformas. Déjeme acabar. Usted se ha reunido con dos... no quiso venir a mi despacho. Usted se ha reunido, por lo que sea, no quieren reunirse con usted. Ah, bueno, entonces ¿por qué me dice usted que no me he reunido con alguien que no quiere reunirse conmigo? Usted se ha reunido con dos plataformas de víctimas. La primera, su presidente de la Junta dimitió, por lo que sea. Y la segunda es SOS Desaparecidos, que con todo respeto nada tiene que ver con la Dana. Vale. Entonces, dicho esto, ¿usted cree que el PP respeta a las víctimas? Ya se lo digo yo para que no me haga la trampa. No. Porque si no, ¿de qué se ríe? ¿A qué víctimas se refiere usted si las respeto o no? ¿Se refiere usted a las de Córdoba? Señor Feijóo, deje que acabe la pregunta, por favor. ¿Sabe a cuál No son preguntas, son afirmaciones. Son preguntas y afirmaciones como hace usted, por favor. Usted me pregunta, ¿a cuáles? Por ejemplo, a los familiares de las residencias de Madrid, que su presidenta de Comunidad Autónoma, la señora Ayuso, que manda más que usted, les llamó plataformas de frustrados. A esas me refiero, señora presidenta. Es que no me van a dejar. Señorías. Pues si hasta 20 minutos hablando de ETA, yo no puedo hablar de las residencias de Madrid. Señorías, no les he oído la misma expresión cuando nos salíamos de los temas
durante la intervención... Ahora quieren hablar de la Dana, Señor ¿no? Olano, Ahora le llamo al orden por primera vez. Señor de Olano, le llamo al orden por primera vez. Señor Olano, no le quiero volver a llamar al orden. Si me dejan hablar y si tienen un poco de tranquilidad, hay mucha gente que está esperando cuestiones positivas de esta comparecencia y de esta comisión, mucha, a la que le debemos respeto. Entonces, no podemos criticar cuando los demás hacen cosas de las que nosotros hemos hecho anteriormente. Ustedes no les he visto protestar cuando el señor Feijóo hablaba de ETA y de víctimas de ETA. No les he visto protestar, ¿verdad que no? Y le he llamado la atención. Pues ahora hagan lo mismo. Mire, otro día hacen que les propongan para presidentes de esta comisión y vienen aquí. Y de paso, hombre, imparcial como el señor que dirige la Comisión de Investigación del Senado. Tan imparcial, bastante más imparcial. Pero bueno, en fin, yo les agradezco muchísimo este protagonismo que hoy me están dando. De verdad que, en fin, se lo agradezco, de verdad. Se lo agradezco, pero no me gustaría que derivara esta comisión en algo que no corresponde, y es en que la impresión que se lleven los ciudadanos no es la correcta y no estemos a la altura de lo que se decide. Señor, pues muchas gracias. ¿Por qué lo echa? Pero le voy a llamar al orden, señor Clavell, por primera vez. Échele. Bueno, si hace más méritos, no se preocupe, creo que el día lo llevamos. En cualquier caso, señor Rufián, yo también entiendo que tener al señor Feijóo enfrente con la obligación de decir la verdad estimula, y a usted le estimula. Pero estoy convencida de que su habilidad parlamentaria será la suficiente para que no le tenga que reconducir en las intervenciones. Se lo pido también. Gracias. Tiene razón. Entonces, ¿usted cree que respetan a las víctimas o siempre hacen...? Le voy a recordar un nombre, Pilar Majón. ¿Usted cree que respeta a las víctimas o siempre hace lo mismo? Que es llamarles cuando no son como quieren que ustedes sean, pues les insulta, en fin. ¿Usted respeta, su partido respeta a las víctimas? Llamar plataforma de frustrados, ¿eh? Respeto han llamado plataforma de frustrados su jefa Ayuso. Las víctimas de cualquier accidente o de cualquier situación que haya producido en mi país, por supuesto. También a las víctimas del protocolo de residencias de Madrid. ¿Está usted contradiciendo a la señora Ayuso? Yo no estoy contradiciendo ¿Le nada. parece bien que le llame plataformas de frustrados? Usted me ha dicho si yo respeto a las víctimas. Pero le parece bien. No hago diferencia entre víctimas. ¿Le parece bien? Usted sí. ¿Pero le parece bien? ¿Pero le parece bien o qué? Que le llame plataforma de frustrados. Que ahora ya no se puede hablar de otra cosa. No. Si usted quiere hablar de otra cosa, hablamos de otra cosa. ¿De ETA? Sí. Si usted quiere hablar, quiere hablar de otra cosa, hablamos de otra cosa. No quiere contradecir a la señora Ayuso. Sospecho. Usted lo que no quiere... Mire, está más incómodo. Mire, se lo digo con todo siguiente pregunta. Se lo digo con todo usted el respeto. Dicho, usted aquí siguiente ¿a qué pregunta. viene? ¿A defender al gobierno o a defender la verdad? Siguiente pregunta. Usted ha dicho que haría lo mismo. Lo que hice aquella noche. Que haría lo mismo. Sí. Hice bastante más que usted, que no hizo nada. Yo no quiero presidir este país, ¿eh? O sea, ¿se está usted comparando con un portavoz de Esquerra Republicana? No, en cuanto a la Dana. Pero usted ¿para quién habla? Que yo soy un diputado. Usted es un diputado. Usted no ha hecho nada y le pregunta a alguien que se ha preocupado si ha compararse actuado de forma conmigo en cuanto a la gestión de la Dana, ¿esto quién se lo compra? ¿Pero cómo? Se lo comprarán los 4 palmeros que tiene alrededor. No, palmeros. Pero que se compare conmigo. Mire, yo no sé si tengo palmeros. Lo que pasa es que usted a veces se comporta como un palmero. Entonces, si usted hubiera hecho... Silencio, por favor. Silencio. Que tú ibas de moderado, te lo recuerdo. Por favor. Siguiente pregunta. La pregunta es muy sencilla. Usted acaba de decir hace un rato que hubiera hecho lo mismo. La pregunta es muy sencilla. Entonces, ¿por qué usted suspende su agenda totalmente frente al accidente de Adamuz y en cambio en la Dana no? ¿Qué dice usted? Joder. Pero vamos a ver, no debería de ir a los territorios, y me ha dicho su colega de escaño que por qué pasé antes por Castilla-La Mancha que por Valencia, y ahora me dice usted por qué he ido a Castilla-La Mancha y a Valencia. ¿Pero qué dice? Yo no he hecho eso. No, bueno, me ha dicho se lo vuelvo a preguntar. Si usted dice que hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿por qué suspende la agenda frente al accidente de Adamuz y no frente a la Dana? Mire, señor Rufián, yo
me fui al día siguiente. ¿Pero por qué no suspendió la agenda? Usted estaba en una entrega de premios, ¿por qué no se fue? En cambio con Adamus sí. Quizá, se lo digo yo, quizás porque no ha aprendido la lección. Pero vamos a ver. Porque no lo hicieron bien. Pero de verdad que no usted está hablando en serio. Yo estoy en un acto en Madrid con un ministro del Gobierno de España y me dice usted por qué no suspendo la agenda delante del ministro del Gobierno de España y me entero a las 23 pasadas que el Gobierno constituye un comité de crisis. Venga, vale. Y yo me pongo en contacto o intento saber lo que ocurre a las 8 y me dice usted por qué no suspendo la agenda cuando el Gobierno de España no se entera de lo que está pasando. Venga, vale. Y no ordena un comité a partir de las 23 horas. ¿De verdad que usted, señor Rufián, me puede preguntar esto a mí? Tengan en cuenta que algunos le aplaudían igual a Casado, ¿eh? Tampoco se venga arriba. Sí, usted hacía las mismas preguntas también que Casado, tampoco se venga arriba usted. No, y sigo aquí, él no. Y yo usted ha dicho que se iba a ir hace mucho tiempo, señoría. Mazón ha dado unas 15... Silencio, por favor. No sé si es más ignorante o arrogante. Más arrogante que usted es imposible. Porque usted está siendo Señor bastante arrogante. No, usted ha empezado sus intervenciones llamándome mentiroso y no se lo acepto. Vamos, es que no es opinable. No se lo acepto. Y la sigue reiterando y no tengo el amparo de la presidencia. No se lo acepto. Mazón ha dado 15 versiones, 15, de lo que hizo aquel día. 15. Incluso llegando a mentir sobre con quién estaba comiendo. O sea, dijo primero una persona a ver si colaba. Tuvimos la suerte de que esa persona era mínimamente decente y dijo que no era él. Hasta llegar a decir que no se enteró de los muertos hasta las 5 de la mañana cuando a usted, por cierto, a las 11 y pico, le dijo que había muertos. Que, por cierto, usted no dijo nada. Durante un año no dijo nada de que el señor Mazón estaba mintiendo. Pero bueno, 15 versiones. A usted eso le llamó en el juzgado concreciones con minutaje en las actuaciones. ¿Cuál era y es, porque sigue siendo diputado, el poder de Mazón para que usted le encubra y mienta frente a la jueza de esa manera? Se lo digo yo, quizá una pista. En Alicante se acaba de descubrir un escándalo en el que 4 miembros y familiares del Partido Popular de Alicante han recibido pisos de protección oficial gracias a un decreto pues a medida que hizo Mazón. Una pista. Quizá a Dana, ahora sí, a dar a Dana. Quizá por ahí Mazón tenía según quién pillado. No sé. ¿Y a usted? La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la pregunta? Que es tan sencilla que... ¿Sabe que está haciendo el ridículo? Muchas gracias, señor Rufián. Usted ¿Es consciente? Yo le estoy haciendo preguntas muy sencillas y con datos. Pues y usted ahora está haciendo me habla usted de unos pisos en Alicante que pasado mañana van a dar aplausos y golpes a otro. O a otra. Sobre todo a otra. ¿Se entera? Mire, si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño. Pero es evidente que usted es muy valiente, ¿no? Usted es muy valiente con el presidente dimitido, sin duda, es evidente. Pero usted es muy cobarde, ¿no? Con los responsables del gobierno central. No le he visto yo críticas, al contrario, ¿no? Usted se rasgó las vestiduras por una víctima en Barcelona, yo también, pero usted dijo que lo de Andalucía, esas 45 de Andalucía, hombre... Tampoco... No mienta. Usted pide la dimisión del ministro Puente cuando se produce el accidente de Rodalíes, pero no lo había pedido antes cuando se producen las muertes en Córdoba. Eso es mentira. Sí, señoría, eso es verdad. Eso es verdad y está en la hemeroteca. Pero, en fin, mentira. Es evidente que usted tiene una forma de practicar la política muy distinta a la mía. No me ha contestado. Siguiente pregunta. ¿Por qué Óscar Puente tiene que dimitir? Que no digo que no, ¿eh? Pero tiene que dimitir. Que sí o que déjeme acabar. Hombre. Tiene que dimitir. Que no digo que no. Tiene que dimitir. Después de 17 entrevistas, 4 ruedas de prensa, 2 plenos monográficos, por la soldadura de una subcontrata
de Adif, probablemente, cosa que no digo que no. Tiene que dimitir al cuarto día, que es usted lo que dijo, al cuarto día pidió su dimisión, y en cambio encubrió a Amazon durante un año, que por cierto me parece miserable comparar la actuación de uno, que a la media hora estaba en la tele dando explicación, y el otro que estaba de copas, y estoy siendo generoso, en el reservado de un restaurante, no dando las órdenes que hubieran salvado al 90% de la gente que murió aquel día, de forma absurda. La historia les juzgará y les juzgará. O sea, que ustedes, partido que aspira a gobernar este país, ustedes, todo les valga. No, pero es que yo tengo derecho a responder. Todo les valga. Acabe el señor Rufián, por favor. El que administra el tiempo es el señor Rufián. Todo les valga. Sí, parece mentira que no lo sepa. Hasta el punto de comparar cosas que son absolutamente incomparables. Usted encubrió a un homicida y a un psicópata durante un año, que no estaba donde tenía que estar, y por lo tanto la gente murió porque no dio las órdenes que tenía que dar. Y usted lo está comparando con un descarrilamiento, seguramente fruto de que una subcontrata no ha hecho bien su trabajo. Pero el ministro de turno está dando explicaciones 24/7, probablemente o quizá tenga que dimitir. Pero al otro nos hemos tenido que poner, vamos, muy duros, y sobre todo la gente le ha tenido que poner la cara muy roja a usted para obligarla a dimitir. Y aún a día de hoy, para vergüenza de cualquier persona decente, está cobrando un sueldo en el Parlamento valenciano. Así que, por favor, le pido que le eche un poquito más de dignidad a su cargo, porque aspira a gobernar este país.